Matt Murdock es el hijo de Batallador Murdock, un boxeador de segunda categoría, que en el lecho de muerte de su esposa le prometió que cuidaría de su hijo y que le daría una vida mejor que la que le había dado hasta entonces. La historia de la muerte de su madre ha estado en entredicho. Parece ser que sigue viva y se ha convertido en monja. Desde ese momento su padre exigió a Matt concentrarse en sus estudios y no lo dejó practicar deportes. Así se convirtió en un excelente estudiante. Durante ese tiempo, Matt sufrió las burlas de unos muchachos que lo tacharon de debilucho y también de atrevido y valiente, Daredevil en inglés, y decidió acudir al gimnasio a escondidas de su padre. Un día Matt vio cómo un camión iba a atropellar a un ciego y lanzándose sobre él evitó el accidente. El camión llevaba productos químicos radioactivos y estos se derramaron sobre él, causándole ceguera, pero también mutándolo, aumentando sus otros sentidos. Más tarde conoció a Stick, un maestro oriental, quien le enseñó cómo aprovechar sus sentidos aumentados y lo entrenó en variadas artes marciales. Matt ingresó en la Universidad de Columbia para estudiar Derecho. Ahí conoció a Foggy Nelson, quien se convertiría en su mejor amigo. Fue también en la universidad donde se enamoró de Electra Natchios, la hija de un embajador griego. La primera vez que Matt usó sus superpoderes fue contra unos terroristas que habían secuestrado a Electra y a su padre. Lamentablemente, cuando todo pareció estar bajo control, uno de los policías mató al embajador, tomándolo por un terrorista. A consecuencia de este suceso, Electra dejó la escuela y abandonó los Estados Unidos. Para pagarse la universidad de Matt, su padre, en decadencia como boxeador, hizo un trato con un promotor corrupto, Roscoe Sweeney, que antaño tomaba todas sus peleas, y le exigió que perdiera un último combate que Jonathan Murdock ganó, por lo que en venganza el promotor mandó a matar a este con un asesino llamado Slade. Matt, aunque hundido moralmente, consiguió terminar sus estudios y abrió su propio despacho de abogados junto a Nelson. Matt quería llevar a los asesinos de su padre ante los tribunales, pero no tenía medios para acusarlos legalmente, así que terminó haciéndose un disfraz y llamándose Daredevil. Así se enfrentó a Sweeney y Slade. Este acabó confesando ante la policía y Sweeney murió de un infarto a causa de la persecución. Matt continuó su lucha contra el crimen enfrentándose a enemigos como el Búho, el Zancudo o Gladiador, pero su principal adversario siempre ha sido Kingpin. Este contrató a Electra, que se convirtió en su asesina principal. Esto la llevó a enfrentarse a Daredevil. Sin embargo, Bullseye, que aspiraba al puesto de Electra, consiguió derrotarla, hiriéndola mortalmente. Al final, Electra murió en manos de Matt, al que amaba. Por ello, la lucha de Daredevil contra Kingpin se recrudeció. Finalmente, el Kingpin decidió acabar con su enemigo. Le anuló la licencia de abogado y dinamitó su casa. A causa de estos daños, Matt enloqueció. Para recuperarse, se mudó a Hell's Kitchen, el barrio donde nació, y abrió una asesoría jurídica para desvalidos. Aunque no pudiera representarlos él mismo debido a la pérdida de su licencia, Matt se reencontró con Karen Page, quien conocía su doble identidad, y ambos vivieron juntos trabajando en su despacho. Kingpin reaccionó ante la reaparición de su enemigo y decidió atacar. Para ello contrató a Typhoid Mary, quien consiguió enamorar a Matt tendiéndole una trampa, donde le dieron una paliza y dándolo por muerto. Matt consiguió recuperarse, pero quedó en muy mal estado y fue internado en un hospital. Allí Karen descubrió su amorío con Mary y antes de que él pudiera explicárselo, Karen se marchó. Poco después, él decidió irse de Nueva York y estuvo recorriendo Estados Unidos intentando encontrar su paz interior. Durante un tiempo creó la identidad de Mike Murdock, un hermano gemelo, para proteger su identidad secreta. Entonces Kingpin atacó nuevamente quitándole la casa y su trabajo,
pero logró rehacer su vida y abrió otro despacho jurídico gratuito para la gente necesitada, y Karen Page regresó a su lado. Cuando su identidad secreta se hizo pública, Matt se vio obligado a fingir su propia muerte engañando a sus más cercanos enemigos y amigos. Adoptó el nombre de Jack Batin y creó un nuevo traje armadura de colores rojo, gris y blanco. Daredevil usó este traje muchos meses, hasta que logró desvincular su nombre del de Daredevil, usando un doble. Poco después, a Mysterio se le diagnosticó cáncer terminal y habiendo fracasado siempre en su lucha contra Spider-Man, decidió hacer su última jugada enloqueciendo a Daredevil. Bullseye trabajaba para Mysterio en esa época y mató a Karen Page. Entonces Daredevil superó las trampas de Mysterio y le hizo ver cómo había fracasado una vez más. Entonces, humillado y desesperado, se suicidó disparándose en la cabeza. De nuevo la prensa volvió a relacionar a Murdock con Daredevil y el abogado decidió demandarlos. Fue en ese tiempo que conoció a Mila Donovan, una mujer de su edad que también era ciega. La afinidad entre los dos se hizo patente desde el primer momento y empezaron a salir juntos. Poco después terminaron casándose. Con la prensa acosándolo, Matt decidió contratar a Jessica Jones como guardaespaldas. Daredevil derrotó de una vez por todas a Kingpin, venciéndolo públicamente y declarándose el nuevo señor de Hell's Kitchen. Bajo su vigilancia, los crímenes cometidos en su barrio descendieron notablemente, pero la estabilidad mental de Matt se vio seriamente dañada. Fue entonces que cayó en una trampa y el FBI lo capturó acusándolo de ser Daredevil, y fue encerrado en la prisión de la isla Riker. Durante su encierro, Vanessa Fisk contrató a Puño de Hierro para que suplantara a Daredevil en un elaborado plan para vengarse de él. Allí cumplían condena también Kingpin, Bullseye y el Punisher. Durante un motín iniciado por Tarántula Negra, Matt evitó que éste muriera y escapó junto con el Punisher. Al salir de prisión, descubrió que Puño de Hierro lo había estado suplantando, pero él no sabía quién lo había contratado. Con la intención de descubrir quién estaba tras ello, viajó hasta Europa. Allí conoció a Lily Luca, una agente de Vanessa que tenía el poder de seducir a los hombres. Matt descubrió el plan de Vanessa, que estaba muriendo a causa de una enfermedad terminal. La mujer quería vengarse de su esposo y de Daredevil, a quienes culpaba de la muerte de su hijo. Vanessa se ofreció a resolver todos los problemas de identidad de Daredevil si a cambio defendía a Kingpin legalmente y lo sacaba de prisión. Aunque Matt se negó, al morir Vanessa y cumplir ella su promesa, Matt decidió defender a Kingpin, y tras conseguir que los cargos fueran revocados, Kingpin fue liberado, pero le quitaron la ciudadanía estadounidense y lo expulsaron del país. Tiempo después, el maestro Iso forzó a Daredevil a aliarse con el Kingpin para hacer frente a los ninjas de la mano. Cuando Foggy lo descubrió, decidió despedir a su compañero del despacho de abogados y Kingpin intentó traicionarlo, pero Daredevil lo derrotó y se hizo con el control de la mano. Cuando Lady Bullseye mató a sus dos asociados, el hombre cayó en la trampa y creyó que Daredevil había sido el responsable de las muertes, así que envió contra él a su antiguo adversario Bullseye, quien en esos momentos actuaba como Ojo de Halcón en Los Vengadores Obscuros. Bullseye tendió una trampa a Daredevil dinamitando un bloque de edificios, en los que murieron muchos inocentes. Empujado por este acontecimiento, Daredevil tomó el control de la Hell's Kitchen y en el lugar donde había sido derribado el bloque de edificios, construyó la fortaleza Torre de las Sombras. Las acciones de Daredevil causaron malestar en varios héroes que empezaron a oponerse a él. Además, Bullseye se infiltró en la fortaleza para retarlo, pero en la lucha contra él, Daredevil, vestido con su nuevo traje negro, le rompió brutalmente los brazos y lo mató, atravesando su pecho con un sai. Durante ese tiempo, Daredevil estaba poseído por la Bestia, un poderoso demonio
de cuya influencia solo pudo liberarse gracias al chi purificador de Iron Fist. Limpio de su influencia, Matt decidió abandonar Nueva York para reencontrarse a sí mismo, y durante su ausencia, Black Panther tomó su lugar como protector de Hell's Kitchen. Al enfrentar a un capo de las drogas, reafirmó su confianza en sí mismo y regresó a Nueva York para continuar su carrera como abogado y vigilante enmascarado. Matt Murdock abrió una nueva oficina en Hamilton Heights con su amigo inseparable Foggy Nelson, pero su vinculación con Daredevil, si bien no podía ser probada legalmente, convertían sus juicios en un circo mediático. Debido a esto decidieron cambiar la estrategia de la defensa. En lugar de representar él a los clientes en el juicio, los asesoraban para que fueran ellos quienes se defendieran a sí mismos, demostrando gran efectividad. Cuando Serpiente, el dios del miedo asgardiano, fue liberado de su largo encierro y desencadenó el miedo encarnado, Daredevil se enfrentó a las tropas de que estaban atacando la mansión de los Vengadores, salvando así a la chica Ardilla, y también se enfrentó a los Vengadores Obscuros, y se unió a los Vengadores cuando enfrentaron a los X-Men, por causa de la Fuerza Fénix. La identidad de Matt Murdock como Daredevil fue finalmente hecha pública de forma intencional. Sin la posibilidad de practicar la abogacía en Nueva York, Matt se mudó a la ciudad de San Francisco. Antes de partir fingieron la muerte de Foggy para evitar que un enemigo de Daredevil fuera tras él. Ahí Matt colaboró activamente con el departamento de la policía, ayudándolos a resolver casos criminales gracias a sus supersentidos. Poderes. Sus poderes radican en el ámbito de los sentidos. Su sentido del tacto es tan agudo que sus dedos pueden sentir las leves impresiones de la tinta en una página impresa, permitiéndole leerla si la toca. El resto de la piel es igualmente sensible, permitiéndole sentir cambios en la presión y la temperatura. Incluso cuando su sentido del olfato y del oído bloqueado pueden sentir la presencia de una persona que se halla a 1,5 metros de él, solamente por su calor corporal y la distorsión del aire. El sentido del olfato de Daredevil es tan fino que puede distinguir entre dos gemelos idénticos que se hallen a 6 metros de distancia, gracias a pequeñas diferencias en su olor. Es capaz de entrar en una habitación y determinar si se ha fumado en ella en las últimas 48 horas. Su habilidad para recordar olores le permite identificar a cualquier persona con la que haya estado durante al menos 5 minutos, únicamente por su olor, sin importar lo mucho que se trate de enmascarar el olor. El sentido del oído de Daredevil es tan agudo que le permite oír el latido del corazón de una persona a 6 metros de distancia. De esta forma puede saber si una persona está mintiendo al detectar cambios en sus latidos e identificar a individuos gracias a los patrones de sus latidos. El gusto es otro sentido maximizado, ya que le permite reconocer sabores y reconocer cada ingrediente de cualquier comida o bebida que pruebe. Daredevil puede también sentir la proximidad y colocación de los objetos que le rodean. Esta habilidad la desarrolló como resultado de los efectos mutagénicos provocados por la exposición a la radiación, que aumentó sus otros sentidos. Stick, el mentor de Daredevil, y sus pupilos poseen una habilidad similar, a la que han bautizado como sentido de proximidad. Sin embargo, esta funciona de modo diferente a la de Daredevil, y además afirman haberla adquirido por medios místicos. El funcionamiento exacto de la versión poseída por Daredevil de este sentido de proximidad es bastante misterioso. De acuerdo con una de las teorías, el cerebro de Daredevil posee diversas regiones capaces de percibir conscientemente la porción del espectro electromagnético que el mismo cerebro genera constantemente. Las señales emanan de las regiones emisoras de ambos hemisferios de su cerebro, viajan por el exterior, rebotan contra los objetos que le rodean y vuelven a regiones receptoras de los dos hemisferios. Este nuevo sentido ha sido denominado sentido de radar. Una segunda teoría afirma que este sentido se asemeja al sonar,
funcionando de manera similar a los sentidos que poseen los murciélagos o los delfines. De acuerdo a esta teoría, Daredevil oye los débiles ecos que los sonidos, incluso los creados por su propio cuerpo, en un entorno de total silencio. Estos se crean cuando rebotan en los objetos que le rodean. Es posible que Daredevil pueda detectar los objetos que le rodean gracias a una combinación de estas dos técnicas. En cualquier caso, con esta habilidad que posee Daredevil sustituye con creces a la vista humana tradicional. Su resolución no puede ser de mucha calidad, probablemente sea de unos metros a un máximo de 100 metros. Habilidades especiales. Daredevil es un atleta y gimnasta de nivel olímpico, poseyendo una extraordinaria agilidad, resistencia, habilidad y equilibrio. Posee la habilidad acrobática de un artista circense y las habilidades de un campeón boxeador de pesos pesados. A pesar de haber estudiado diversas artes marciales, además del boxeo americano tradicional, el estilo de lucha de Daredevil es único, incorporando movimientos y golpes de numerosas disciplinas de las artes marciales. Por último, es también un experimentado levantador de pesas, además de que como abogado posee amplios conocimientos sobre todas las leyes de su país. Armas. Daredevil porta consigo una sola arma, conocida como Billy Club. Cuando está en su faceta de civil, lo lleva camuflado como un bastón para invidentes. El bastón se separa en dos partes. La sección que tiene el extremo recto al final tiene un eje metálico y puede ser usada como un bastón de combate, o sea, una tonfa. En el pasado, Daredevil ha usado la parte con un gancho en el extremo como un garfio de escalada, incorporando un cable largo en su interior. Sin embargo, ya no incluye dicho cable o el mecanismo interno. Así es como llegamos una vez más a otro extraordinario final de una historia más de este fantástico universo Marvel. Espero que les haya gustado este trabajo, aunque amateur, fue hecho con mucho cariño y mucho respeto por el personaje. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues suscríbanse, compartan el video, comenten y recomienden para que lleguemos a más fans de lo que es Marvel y todos estos grandes personajes de la Casa de las Ideas de Marvel Entertainment. Y bueno, pues así me despido. Les agradezco mucho que hayan visto el video y nos veremos en el próximo episodio. Hasta pronto.